Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, en la vida y carrera de una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de Lágrimas de Yaman, o como se le conoce en su idioma original, Sakikalan. Y créanme, hay mucho más detrás de este título de lo que se ve a simple vista. Si son fanáticos de Demet, si aman los dramas con giros inesperados, o simplemente disfrutan de una buena historia llena de emociones, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todo este drama, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Ahora hablemos de Sakikalan. Para quienes no estén familiarizados, esta fue una serie que marcó un momento importante en la carrera de Demet Özdemir. Pero no fue un camino de rosas ni mucho menos. De hecho, esta serie esconde un secreto, un drama que afectó tanto a la producción como a la experiencia de la propia Demet. Vamos a ponerlo en contexto. Sakikalan se estrenó en 2017 y se presentó como un drama prometedor, con un elenco talentoso, incluyendo a nuestra querida Demet. Sin embargo, la serie no tuvo el éxito esperado y, lo que es peor, tuvo un final abrupto y un tanto anticlimático. Y es ahí donde reside el misterio, ¿verdad? ¿Por qué una serie con tanto potencial no logró conquistar al público? ¿Qué pasó tras bambalinas que la llevó a tener este destino? Este es el corazón de nuestro análisis hoy. La historia no contada detrás de Sakikalan. El punto clave de este drama secreto es precisamente el recibimiento que tuvo. A pesar de las expectativas, Sakikalan no logró calar hondo en la audiencia. Y esto, para cualquier producción, es un golpe duro. Pero cuando hablamos de una actriz tan carismática y talentosa como Demet Özdemir, que ya venía de éxitos rotundos como Erken Zikus, es aún más sorprendente. Las críticas no fueron terribles, pero tampoco entusiastas. Se percibió una falta de conexión, una historia que no terminaba de despegar para la mayoría de los espectadores. Y esto inevitablemente se traduce en bajas audiencias. Y en el mundo de la televisión, las audiencias lo son todo. Una serie puede tener el guión más brillante, la dirección más cuidada y las actuaciones más conmovedoras, pero si el público no se sintoniza, su futuro es incierto. Sakikalan se enfrentó a esta dura realidad. Las cifras de audiencia, ese implacable juez de la televisión, comenzaron a mostrar una tendencia preocupante desde los primeros episodios. Pero aquí es donde entra la parte intrigante y, para nosotros, los aficionados a las historias detrás de cámaras, la más fascinante. No se trata solo de que la serie no tuviera éxito. Se trata de cómo se vivió ese fracaso, o más bien, esa falta de éxito, desde dentro. Se dice que hubo tensiones en el set, que la química entre algunos miembros del elenco no era la ideal, y que en general, la atmósfera de trabajo no era la más propicia para crear un producto exitoso. Y cuando una producción se siente así, cuando hay esa energía no tan positiva flotando, créanme, el público lo percibe. Es como si la esencia de la serie estuviera viciada desde el principio. Las luchas internas, los desacuerdos creativos, los egos que chocan, todo esto puede filtrarse en la pantalla, y los espectadores, de manera subconsciente o no, sienten esa desconexión. No es solo la trama, es la energía que emana de la producción. Y para Demet, este fue un desafío particular. Imaginen estar en medio de una producción que no está funcionando como se esperaba. Como actor, pones tu corazón y alma en cada escena, en cada personaje. Ver que ese esfuerzo no se traduce en una conexión con el público debe ser desalentador. Hay rumores, y esto es importante aclararlo, que Demet se sentía particularmente frustrada con el desarrollo del guión y la dirección de la serie. Se dice que ella creía en el potencial de su personaje, la intrépida y resiliente Elif, pero sentía que la historia no le daba el espacio para brillar como ella hubiera querido. Que se sentía limitada, y que la trama se volvía repetitiva o predecible en ciertos puntos. Como actriz, es natural querer explorar las profundidades de un personaje, llevarlo más allá de lo superficial, y cuando el guión no lo permite, puede ser una experiencia frustrante. Imaginen a Demet con esa chispa que la caracteriza, intentando dar vida a Elif, pero sintiendo que las alas se le cortaban, que el potencial estaba ahí, pero el material no permitía desplegarlo por completo.
Además, hay que considerar que Saki Callan era una de sus primeras incursiones en roles dramáticos más complejos después de haber conquistado el corazón de todos con su papel en la comedia romántica Erkenzicus. Pasar de un registro tan ligero y exitoso a uno más denso y dramático siempre conlleva sus propios riesgos, y a veces, la transición no es tan fluida como uno desearía. En Erkenzicus Demet brilló con luz propia, mostrando una energía contagiosa y una química innegable con su coprotagonista. En Saki Callan se esperaba ver otra faceta de su talento, una más introspectiva y profunda. Y aunque ella demostró que tenía la capacidad para hacerlo, la historia y la producción en sí no le dieron el mejor escenario para lucirse. El listón estaba muy alto tras el éxito arrollador de Erkenzicus, y cualquier comparación, aunque injusta, era inevitable. El público la conocía por su faceta alegre y optimista, y verla en un drama con tintes más oscuros, pero sin la solidez argumental que permitiera explorar esa nueva faceta con profundidad, fue para muchos una decepción. Un aspecto que se comenta mucho es la rapidez con la que se canceló la serie. En Turquía, las series se evalúan semana a semana, y si las audiencias no cumplen las expectativas, el destino suele ser sellado de forma muy rápida. Saki Callan tuvo un número limitado de episodios antes de ser retirada de la programación. Esto significa que la historia no pudo desarrollarse completamente, que los arcos de los personajes quedaron a medio cocinar, y que el final fue precipitado, dejando a muchos espectadores y a los propios actores con la sensación de que se quedó a medias. Es como leer un libro al que le arrancan las últimas páginas, ¿entienden? Esa sensación de incompletitud, de historias que se truncan sin haber llegado a su clímax, es una de las mayores frustraciones para los amantes de las series. Los giros argumentales esperados nunca llegan, las relaciones entre los personajes no tienen la oportunidad de madurar, y el desenlace se siente forzado y poco satisfactorio. Y ese final abrupto, esa cancelación repentina, también genera un tipo de drama secreto adicional. ¿Qué planes había originalmente? ¿Cómo iba a evolucionar la relación entre los personajes, especialmente entre Elif y Yaman? Se especula mucho sobre las tramas que quedaron guardadas, sobre los giros que nunca llegaron a materializarse. Y cuando una serie tiene un final así, también se genera una especie de nostalgia, de que hubiera sido sí. Y ese que hubiera sido sí es en sí mismo un ingrediente de este drama secreto. Es la pregunta que queda en el aire, la curiosidad insaciable por las versiones alternativas que nunca vimos. ¿Habría tenido éxito si se le hubiera dado más tiempo? ¿Se habrían podido corregir los problemas de guión? Son interrogantes que permanecerán sin respuesta, alimentando la leyenda de Saki Callan. Piensen en el esfuerzo que implica crear una serie. Son meses, a veces años, de trabajo. Un elenco dedicado, un equipo técnico impecable, guionistas pensando en cada detalle. Y cuando todo eso se desmorona por falta de conexión con la audiencia, es un sacrificio que duele. Para Demet, este fue un periodo probablemente de aprendizaje, de entender las complejidades del negocio televisivo, y de cómo factores externos, más allá de su talento, pueden influir en el destino de un proyecto. El éxito no solo depende del talento individual, sino de una compleja red de elementos que deben alinearse perfectamente. Saki Callan es un claro ejemplo de que incluso con actores talentosos y una premisa interesante, otros factores como la química del elenco, la cohesión del guión y, por supuesto, la conexión con el público son cruciales para el éxito. Sin embargo, lo más admirable de todo este proceso es la resiliencia de Demet Özdemir. A pesar de este tropiezo, ella no se detuvo. Siguió adelante, aprendió de la experiencia, y continuó trabajando en proyectos que la han llevado a consolidarse como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. De hecho, muchas veces, son estas experiencias las que nos forjan y nos hacen más fuertes. Quizás Saki Callan no fue el éxito que muchos esperaban, pero sí fue un escalón, una lección valiosa en su camino. Su capacidad para recuperarse de un proyecto menos exitoso y seguir brillando es un testimonio de su profesionalismo y su determinación. Nos enseña que los fracasos, cuando se abordan con la actitud correcta, pueden ser catalizadores de un crecimiento aún mayor. Otro punto que vale la pena mencionar es la comparación constante con sus otros trabajos. Como Demet tuvo un éxito masivo con Erkenzicus, es inevitable que cualquier otro proyecto se compare con ese estándar. Y aunque cada proyecto es diferente y debe ser juzgado por sus propios méritos, la vara estaba muy alta. Y Saki Callan, por diversas razones que hemos analizado, no logró alcanzarla. Es una tendencia natural en la industria del entretenimiento,
cuando un artista alcanza un nivel de éxito estratosférico con un proyecto, las expectativas para sus trabajos posteriores se dispara. Y en el caso de Demet y Saki Callan, esa comparación, aunque injusta, pesó en la percepción del público y la crítica. Entonces, ¿cuál es el drama secreto de Lágrimas de Llaman o Saki Callan? Es la combinación de una producción que no logró conectar con el público, una atmósfera de trabajo que, según se rumorea, no fue la más positiva, la frustración de una actriz talentosa que sentía que su potencial no era aprovechado al máximo, y un final abrupto que dejó la historia incompleta. Es la historia de un sueño que no se cumplió, pero que a la vez sentó las bases para futuros éxitos. Es un recordatorio de que el camino hacia el éxito rara vez es lineal, y que incluso los proyectos que no alcanzan las cimas esperadas tienen lecciones valiosas que ofrecer, tanto para los creadores como para los espectadores. Es el lado menos glamuroso pero igualmente fascinante de la industria televisiva. La verdad es que el mundo del entretenimiento es fascinante precisamente por estas historias detrás de cámaras. A veces las producciones que vemos en pantalla son solo la punta del iceberg, y debajo de ellas hay un mar de esfuerzos, desafíos, y a veces, tristemente, de decepciones. Pero incluso en esas decepciones hay lecciones valiosas y, sobre todo, historias que nos enseñan sobre la perseverancia, la adaptabilidad y la importancia de la química creativa. Saki Callan es, en este sentido, un caso de estudio valioso para cualquier aspirante a actor o productor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Vieron Saki Callan? ¿Qué les pareció? ¿Creen que Demet Özdemir es una actriz que puede brillar en cualquier tipo de papel? Dejen sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Sus comentarios enriquecen nuestras discusiones y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. ¿Hubo algo en la serie que les haya llamado la atención? ¿Creen que con un guión diferente o más tiempo podría haber sido un éxito? Cuéntenos todo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje por el drama secreto de Lágrimas de Llaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre la carrera de Demet Özdemir y las complejidades de la industria televisiva. Estos son los rincones menos explorados de las historias que amamos, y creo que es importante arrojarles luz. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de las telenovelas turcas o de Demet Özdemir. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós.